los dos hijos de Raúl, que toca el bombo, y Paula, que hace lo mismo con el platillo. Los cuatro forman la familia Portero Lozano y son parte de la banda municipal de música de Medina de Rioseco. Esta feliz historia, que podría ser el argumento de una película, comenzó cuando el menor de la familia, aquí presente, con tan solo 6 años, ingresó a la banda. Así empezaba, buenas tardes, así empezaba un artículo del Día de Valladolid que he recordado, y una de las cosas primeras, prácticamente, bueno, llevaba ya un año en el Día de Valladolid colaborando, y en el año 2009 hice un artículo que era bombo, platillos, trompeta y una familia, así me parece que era. Y hoy a ese pequeño que empezó con 6 años, que entonces me parece que tenías 11, le tenemos aquí, Raúl Portero, que es el gran protagonista de esta primera tarde de arte de este año 2025. Y bueno, pues lo que hacen, bueno, creo que le tendría que presentar primeramente como amigo. Entonces lo que hacen los amigos cuando se ven es hablar, y es lo que vamos a hacer esta tarde, hacer un diálogo. Tengo aquí el currículum que me pasó y que bien podría leerle, pero creo que no lo voy a hacer porque a lo largo de toda la tarde vamos a descubrir a la persona que es Raúl Portero. Es decir, él está hoy aquí como periodista, pero creo que además de esa labor hoy en Televisión Española, esa cara visible en la pantalla, que todos le vemos los fines de semana y otras veces, en cualquier lugar y en cualquier situación, creo que detrás de ese periodista hay un riosecano, muy riosecano, y una gran persona. Y de lo que se trata hoy, esta tarde de arte, porque posiblemente la generosidad y ser buena persona también es otra forma de arte, es descubrir a este riosecano, Raúl Portero. Buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes, Miguel, y gracias. No sé si se me escucha. Mira, si está encendido, esto siempre pasa. Ah, pues no está. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Se me oye? ¿Se me oye? No, tampoco. La cara tiene. Sí. Sí, la hemos probado, ¿no? Sí. Y a ver si se ha desconectado. Está enchufado. No arranca, pero bueno, no pasa nada, lo podemos hacer a viva voz y No, yo creo mejor con micro, ¿no? Sí, pues nos lo vamos pasando, Miguel, si quieres. Y estupendo. La guitarra aquí por aquí. Ya está, no pasa suyo. O podemos coger el otro, sí. Eso. Y estupendo. Grandes males, grandes remedios. Totalmente. Pues igual tampoco lo vamos a coger este. Eso no lo grabes. Está grabando todo. Está rompiendo los micrófonos del ayuntamiento. Yo no digo nada. Sí, ahora sí. Bueno, voy a poner aquí y ya está. Buenas tardes, Raúl. Ya hemos roto el hielo, ¿no? Que eso es lo peor que tienen los periodistas, Sí, ¿no? mientras que no rompamos el micrófono, ¿no? En fin, buenas tardes y bienvenidos a esta tarde de arte. Es la verdad un verdadero placer recibirte aquí en el ayuntamiento, en la casa de todos, y bueno, y ahora la tuya, y ser el protagonista de esta tarde, de esta merecida tarde, ¿no? Muchísimas gracias por tu presentación. Me ha recordado muchísimo cuando has leído esos fragmentos de aquel artículo que mi madre todavía tiene colgado en casa, cuando entras en el pasillo. Y bueno, pues la verdad que siempre que vas a casa y levantas la mirada y te ves ahí, y ves a toda tu familia en ese pequeño artículo, pues te llena de satisfacción y sobre todo añoras mucho cómo era tu infancia y bueno, pues cómo has ido evolucionando. También muchas gracias a todos por venir. Sé que hoy juega el todo en contra, Valladolid, etc, tenemos por ahí, pero bueno, agradezco de verdad que hayáis venido y esperemos que no os aburra demasiado. Os voy a contar un poco lo que es mi historia y bueno, un poco tener una conversación contigo, Miguel. Sí, la verdad es que yo ahora al ver el salón de actos, bueno, pues tengo que pensar a ver las tardes de arte que ha habido tanta gente, de verdad, sí, suele haber gente, pero creo yo que no tanta gente. Y pensaba esta tarde, bueno, cuando he visto a tanta gente entrar, pensaba ahora que viene la Navidad, hay una película preciosa que creo que hemos visto todos, que es Qué bello es vivir, ¿no? Con ese inigualable James Stewart, cuando el ángel que viene a ayudarle, casi cuando se va a ir, le dice George, que es el protagonista, George, cualquier hombre que tenga amigos nunca será un fracaso. Yo creo que queda demostrado, que tienes
muchos amigos. Y además amigos de verdad que cuando salió el cartel no tardaron en pasarlo por los grupos, etc. O sea que muchísimas gracias de verdad y bueno, pues intentaremos de verdad ser lo más cercano posible, hablar también de Río Seco y de todo lo que me ha dado, que es bastante, por no decir casi todo, porque sin Río Seco yo no hubiera sido nada, no hubiera visto el periodismo, no hubiera visto el cine que he visto, de verdad no me hubiera emocionado con tantas cosas. Se va a poner celosa Alicia con esa declaración de amor, ¿eh? Bueno, tenemos a Alicia, que también es periodista, que también es su pareja, que también es periodista en Antena 3, me parece, ¿no? Sí. Y bueno, yo creo que en algún momento tendrás que hablar también. Bien, creo que vamos a ver un vídeo, ¿no? Sí, vamos a ver un vídeo simplemente introductorio de un poco lo que ha sido mi etapa. Y bueno, a raíz de ahí pues ya comenzamos, si te parece bien. Y vamos a empezar en Zamora, en la zona de Sanabria, Raúl, porque muchos allí, nos contabas, han pasado la noche fuera de sus casas. En la residencia de ancianos de Buenavista está nuestro compañero Raúl Portero. Raúl, imaginamos que ya estará todo prácticamente listo, ¿no? Pero hasta en verano, Raúl Portero, el arte se permite hacer excesos. Estamos en diversos puntos de Soria, pero también nos asomaremos a Zaragoza, Guadalajara o Ávila. Este es, por ejemplo, el caso de nuestro compañero Raúl Portero, ¿no, Raúl? Bueno, han empezado a llegar todos esos protagonistas. Acabamos de ver pasar, por ejemplo, a Estíbaliz Urresola, la directora de 20.000 especies de abejas. Pues el primer turno de cena ha concluido hace unos instantes y ya está preparado el segundo turno. Como ven ahí, las cazuelas con el menú especial que esta noche ofrecerán a todos los que vengan hasta aquí, hasta este comedor social de San José, en el barrio de Vallecas. La Comunidad de Madrid mantiene el nivel 1 de su plan de inundaciones y a estas horas al menos 6 carreteras tienen algún tipo de restricción. Pues así es, a estas horas normalmente las luces de este Museo del Prado tendrían que estar preparadas para que obras como esta Venus y este Marte o las Meninas de Diego Velázquez descansen para recibir mañana miles de turistas. Y el programa especial se alargará hasta la medianoche, contará también con conexiones en directo por distintos puntos de España y también en distintos países de Europa gracias a la red de corresponsales y enviados especiales de esta casa. Para los que de momento solo vienen a mirar, todavía tienen por delante unas cuantas horas para disfrutar de esta feria de Arco, de las más de 200 galerías de 36 países diferentes. Emoción absoluta en este barrio de Lucero de Madrid, donde un quinto premio, el 75.143, ha tocado de forma íntegra. Además, a muchos vecinos que venían aquí a este bar a desayunar, a tomar algo. Uno de los pueblos también donde ha caído mucha nieve esta noche ha sido aquí en Almazán. Aquí ahora mismo la estampa que ves se entera llena de nieve. Aquí en Madrid, en este Parque del Retiro donde nos encontramos, las puertas hoy no han abierto debido a los fuertes vientos y a las lluvias que se esperan para todo el día de hoy como consecuencia de la borrasca Hanna. Hemos pasado la tarde en Felechares de la Valdería, en la comarca, en la zona de la Valdería, muy cercana a la zona de la Carballeda donde se originó ese incendio. Ocurre algo similar a la sociedad de los pueblos de alrededor, que muchos de ellos aún no han logrado recuperarse. No soy riosecano de nacimiento, tampoco soy vallisoletano de nacimiento, pero yo nací en Ávila capital. Mi familia en esos entonces vivían en Palacios de Goda, que es un pueblo que pues ustedes iban dirección Arévalo, dirección Madrid por las 6, la salida antes que está Arévalo, pues ahí vivía mi familia. Y pues yo, fruto de estar allí en Ávila, de estar en Palacios de Goda, pues nací en el hospital de Ávila, Nuestra Señora de Sonsoles. Es lo único que tengo con Ávila capital. Mi vida comienza allí, pero mis primeros años de vida se desarrollan en Palacios de Goda, que es el pueblo de mi madre, al que suelo ir habitualmente en los veranos, y bueno, procuro no tener descuidado. Y resulta que muchos años antes de que él naciera en Ávila, yo hice la mili en Ávila. Y muchos años antes de que naciera en el hospital ese, yo en ese hospital iba a donar sangre, porque me daban un día, los que hemos hecho la mili, somos más viejos que la orilla del río, pues que creo que hay aquí unos cuantos que han hecho la mili, pues bueno, pues muy orgulloso desde luego, pues si ibas a donar sangre te daban un día. Sí. Y ya no hacía nada ese día, entonces pues cada 3 meses a donar sangre. Entonces, esa es la historia que nos dio Miguel. Yo fui el que dije, aquí van a hacer Raúl. Y lo tenías todo controlado. Todo controlado. Bueno, ¿y cómo es la llegada aquí a Medina de Río Seco? La llegada aquí a Medina de Río Seco, yo tenía 2 años, creo que estamos hablando en torno al, creo que es 2001-2002, y mi familia viene aquí por motivos laborales. Mi padre encuentra aquí trabajo y aquí nos trasladamos. Yo siempre digo que fue la mejor de las casualidades que me han pasado en la vida, porque podíamos haber venido aquí como en algún otro lado, ¿no?
O sea, yo soy un migrante, por así decir, español, ¿no? Que pues nos hemos movido por cuestiones laborales con nuestra familia y el bendito destino dijo que tenía que ser Río Seco. Si hubiera sido otro lado, pues igual mi historia también, insisto, como he dicho antes, no hubiera sido lo que es. ¿Y tus primeros años escolares y el instituto fue aquí también, no? Fue también aquí. Yo fui al colegio de San Vicente de Paúl, empecé ya en el segundo curso, el primero lo hice en Arévalo. Y bueno, pues ahí forjas lo que es tu primer grupo, ¿no? Tu primer grupo de amigos, con algunos de ellos sigo teniendo relación, con Andrés, con Joaquín, ¿no? En fin, éramos un grupo pequeñito, no éramos demasiados, pero bueno, empezamos a caminar un poco en la vida, empezamos a, pues en fin, a soñar, empezamos a hacer lo que hacen los niños, ¿no? Y fue muy bonito, ¿no? Empezar ahí en San Vicente de Paúl, cuajar un buen grupo, fue muy bonito. Luego más adelante, como bien dices, pues luego pasé al instituto. En el colegio hice hasta segundo de la ESO, había ahí, en ese momento tenían hasta primero y segundo de la ESO, y luego pasé al instituto a hacer tercero de la ESO. Que creo que no eras el mejor estudiante del mundo, ¿no? Para nada, para nada. Eso es una cosa que es verdad que mucha gente se lleva siempre la sorpresa. Yo no soy un buen estudiante, ni lo soy, pero lo que pasa que en lo que me gustaba, me centraba. Y lo que me gustaba, lo llevaba a la enésima exponencia. Y cuando me empezó a picar lo del periodismo o lo del audiovisual, lo llevaba a la enésima exponencia y estaba todo el día con ello. ¿Qué pasaba? Pues que luego llegaban los exámenes y matemáticas no había periodismo. En inglés muy poco. En naturales tampoco. He visto por ahí también que está la que fue mi profesora de física o química, Charo, y nos lo puede corroborar también, que en física tampoco era muy buena. ¿Le suspendiste muchas veces? Una. Bueno, no lo digas, no lo digas. Porque está aquí el hombre, está la familia aquí, no vamos a quedar ahora, ¿no? No falsificaría la nota, ¿no? No, eso fue. Bueno, pues, y mientras tanto surge esa afición que vas a tener por la música, ¿no? Por la banda municipal, la Clemencia, ¿no? Fue desde bien pequeño, tenía yo 5 o 6 años y es verdad que yo se lo pedía a mis padres. Le pedía a mis padres que les gustaba la música, que me quería probar un poco para ver pues las primeras clases de solfeo, etcétera, y vinimos aquí a este edificio, que entonces era donde ensayaba la banda y donde estaba la escuela, y me apunté a la banda de la escuela. Yo al principio empecé tocando la percusión, que era lo que empezaban tocando la mayor parte de los chavales, y a partir de ahí pues fuimos desarrollando también nuestro gusto por la música. Luego un poquito más adelante, yo creo que ya los 7, 8 años ya dije que me gustaba la trompeta y empecé a tocar la trompeta. Y hasta ahora. Intenté ir al conservatorio, fui al conservatorio y bueno, pues me pasó lo que le pasa a mucha gente que va al conservatorio, y yo creo que eso también hay que reivindicarlo, que es lo que es tener la carga lectiva de tener tu instituto y luego tener también tu conservatorio y de no estar centrado en nada. Eso suele pasar, o sea, no es culpa de que haya muchas cosas, sino de que no estás centrado en nada. Entonces lo del conservatorio fracasó un poco. En el instituto, en las clases de instrumento, genial, porque a mí me encantaba tocar la trompeta, me pasaba lo mismo que en el instituto. Pero el lenguaje musical, eso era un caos, bien, un caos. Entonces, nada, lo tuvimos que dejar y nos centramos en el instituto. Y también entonces surge la Clemencia, ¿no? La banda de la Clemencia. Un poco más adelante. Sí, yo estaba, esto era 2013, bueno, 2012, fue un año anterior, y Javier Caramanzana, un buen amigo, me dijo que necesitaba un refuerzo y demás, porque la banda en ese momento estaba dando un cambio, había mucha gente que había salido y otra nueva que había entrado, y necesitaban un pequeño refuerzo. Entonces yo es verdad que en ese momento, anímicamente, familiarmente tampoco estaba en mi mejor momento, y yo tenía mucha necesidad también de lo que es un concepto de familia más allá de lo que tenía en casa, ¿no? Una familia, pues en ese momento tampoco tenía muchos amigos, tampoco tenía un grupo cerrado, esto no pasa nada por decirlo, o sea, hay que ser sincero en la vida. Y yo en la Clemencia vi eso, vi esa familia, un grupo de amigos. Vi ese grupo de amigos. Y fue por lo que yo entro en la Clemencia y he estado hasta ahora, y en fin, ya han pasado tantos y tantos años. Es verdad que he conocido a grandísima gente que siguen siendo mis amigos, con los que nos seguimos yendo de viaje, Pablo, Jorge, Javi, en fin, bueno, y tantos otros. Por supuesto luego mi hermano también cuando entró. Entonces fue eso, yo la Clemencia, y es lo que sigo viendo y creo que es la esencia, y por lo que
cuando hay tanta gente, es la base de todo, es el concepto de familia. Yo creo que los grupos funcionan si hay familia. Cuando empieza a haber obligación, cuando empieza a haber tal, se complica todo. Y más en este sentido, claro. Y claro, y con la clemencia llega la Semana Santa, ¿no? En el Reseco también. Tú no eres de ninguna cofradía. Yo sí que soy de dos cofradías. Sí. Soy de la Hermandad de la Clemencia, ¿sí?, y del Descendimiento. Antes del descendimiento. Primero fui de la Clemencia. Sí. Y luego del Descendimiento, como todos los que no somos hijos de hermanos. Pero tú ya tenías esa devoción y esa afición. Yo tenía esa devoción por la Semana Santa. Desde muy pequeño, mira, por eso eran cosas. Y yo tengo el primer recuerdo que yo creo que fue... ¿La podemos poner una silla a tu madre aquí? El comodín. No te cortes, Vamos de aquí. Sí. Desde muy pequeño, como bien ha dicho mi madre. Y yo recuerdo el primer año que vinimos aquí a Río Seco, ese recuerdo lo tengo, no tengo muchos de ese primer año, pero sí que tengo el recuerdo de estar ahí justo donde está el bar Sequillo, y estar mi familia viendo cómo bajaban los pasos. Es verdad que ahí no había mucha gente, y a mí me encantó. O sea, yo no tenía nada que ver con la Semana Santa, ni mucho menos, porque en la zona de la Moraña, de donde es mi familia, no hay una tradición muy férrea de la Semana Santa, más allá de las procesiones que hay en el pueblo. Y yo ahí me quedé impregnado, o sea, impresionado con lo que había aquí, y dije, ¿qué es lo que hacen aquí? Y dije, esto me está gustando. Y bueno, pues poco a poco, año a año, vas descubriendo cosas. Yo en ese momento no sabía nada, ¿no? Yo ahí solamente veía, pues, personas vestidas de túnica, veía esos pasos, pero me gustó mucho, o sea. Y si me pasó a mí, pues me imagino que toda la gente que venga a verla... Está claro. Sí, bueno, pero hay gente que está toda la vida junto a algo y no le llega. Y hay alguien que con unos instantes le llega al corazón. Total. Y es como una especie de flechazo, ¿no? La clemencia, claro, llega por la banda, que os hacéis hermanos de casi todos, ¿no? Sí, también era el inicio de la cofradía, claro. Eran los primeros años. Claro. Y yo creo que era bonito apoyar no solamente la cofradía, una cofradía nueva en expansión, sino también porque nos gustaba lo que es la imagen, ¿no? Y ese sentimiento nuevo de cofradía distinta, porque es verdad que es muy distinta a las demás, que había, ¿no? Y nos gustó y entramos los dos a formar parte. ¿Y el descendimiento? ¿Por qué? El descendimiento es una cosa muy... La escalera. El descendimiento es una cosa muy peculiar. A mí siempre me había encantado. Siempre me había encantado, y yo recuerdo el día que presentaron el DVD, y recuerdo a... ¿Pasar los pasos? No, el DVD de las cadenas. Sí. Creo que estamos hablando del año 2005. Sí. Y fuimos al teatro, mi madre y yo, recuerdo, que me llevó. Y ahí estaban en el escenario tres buenos amigos, David Carpintero, José Ángel Gallego y Ángel Gallego. Sí. Y ellos comenzaron a hablar de lo que para ellos era el paso, de lo que para ellos era la cofradía. Y luego ya vino el DVD. El DVD me le sé entero. De hecho, te le puedo decir cómo empieza. En pleno corazón de Castilla hierve señoral, orgullosa de su pasado, la ciudad de Medina de Ríos. Y así te podría decir todo hasta cómo acabó. Siempre igual, siempre distinto. Y yo ahí fue cuando me empecé a enamorar del paso y de la cofradía. Y poco a poco, vicisitudes de la vida, pues tuve la opción de poder entrar, de poder escribir una carta para entrar. Esperé lo que tenía que esperar. Pero esto es así. Quien tiene un objetivo y quien tiene un sentimiento es que no puede luchar contra él. Hace un rato, cuando venía la presentación del cartel, le enseñaba la fotografía y ha dicho, ¡y qué buena fotografía! Yo no sabía entonces que era del descendimiento. Claro, está claro que te había gustado. Sí, es muy buena fotografía, ¿verdad? Es muy buena fotografía, la acabo de ver, y representa sobre todo lo que es la Semana Santa aquí en Río Seco. Y para un no nacido aquí, creo que aunque no hayamos nacido aquí, sabemos ver cuáles son los valores que representa esa Semana Santa. Y ahí se ve todo. Bueno, para los que no hayan estado y todavía no hayan accedido a las redes, el cartel de Semana Santa de este año es de David Fernández, y es un niño en la calle Mayor que está viendo venir, o bueno, que está mirando a la escalera, que ha hecho una parada. El niño está en un primerísimo plano, la escalera está un poco más atrás. Para mí me parece un cartel excelente, ¿verdad? Es un cartel excelente, sí. Y bueno, la fotografía de la revista Ya que lo digo todo, pues pertenece a Cristian Pérez, y es la Virgen de la Alegría y el Resucitado en su entrada en Santa María una vez finaliza la procesión. Bueno, y con la Semana Santa
llega algo muy especial, que, corrígeme si me equivoco, que es el pardal informativo, ¿no? Efectivamente, vamos a ir hasta, si te parece, porque quiero poner aquí, bueno, la música ya hemos hablado. Este es el artículo del que hablábamos antes. Contraportada, ¿eh? Contraportada del Día de Valladolid, que yo me acuerdo aquel domingo mi madre yendo a comprarlo al kiosco. No todos los periódicos, Pablo, ¿no? Sí, porque no era como entonces, que entrabas y lo podías ver, ¿no? Y recuerdo que lo fue cediendo por ahí para que los demás pudieran leerlo. Sí. Efectivamente. Esta también es otra foto, por ir, y ya si esto no lo quitamos de medio, ¿no? Por ir de los primeros, bueno, ya no, un poquito más avanzado, ¿no? Pero vemos ahí también pues todas esas amistades que forjé en la banda de música, con Antonio Pascual, que todavía sigo teniendo muchísima amistad, con Andrés, que hoy es el actual director, que está ahí tocando el trombón, con Gonzalo, ¿no? Con David Esteban, con José Mari, bueno, con tantos y tantos que, en fin, que también sí fueron años magníficos, ¿no? Y perdón porque te corte, Miguel, pero por seguir el hilo en el que tenemos esto... Sí. Pero que vean la foto la gente, efectivamente, hombre, ya que te la has currado. Efectivamente. Y para ver... La verdad perdón que te corte, la verdad es que cuando esta semana hablamos y yo le conté la idea, y al día siguiente me pasaba un guión que se ve que trabaja en televisión, ¿verdad, Alicia? Es que no le falta pelos y señales, vamos. Es una escaleta en toda regla. Alicia, en toda regla, vamos, madre mía. Te puede decir la brasa que he cortado desde que me lo dijeron que iba a venir aquí. Madre mía. Que si fotos, que si tal, que si igual. Sí, bueno, continúa, perdón. Y tengo aquí un vídeo preparado para ver un poco lo que es esa unión entre cuando ya me empieza a picar el periodismo, un poco ya en estos años de lo que estamos hablando, el Pardal, que es un vídeo un canal que me monté yo, hablando sobre la banda de música. Bueno, ese era el fondo, la forma era, hablábamos de todo lo que era de música y demás. Y esto fue como una especie de retransmisión. Yo en ese momento ya empezaba a jugar un poco con lo que veía en la tele, con lo que veía que era la televisión, y monté esto, que era un vídeo de YouTube, en el que yo estoy locutando, o sea, no es más que eso, ¿no? Entonces vamos a verlo, espero que se pueda escuchar bien, vamos a verlo. Muy buenas tardes, noches a todos los televidentes de Banda Municipal de Música de Río Seco Televisión, a la que va a ser una retransmisión que hacemos. Esta vez no actúa la banda municipal, pero sí actúa una banda de aquí, de Medina de Río Seco, la banda del Santo Cristo de la Clemencia, que hoy celebra el quinto certamen nacional ya de acordes de pasión. Tendremos tres bandas tendremos, una la de aquí por supuesto, otra de Valladolid y otra de Carvajosa en Salamanca. Esto era, yo ponía el vídeo y me ponía a comentarlo en casa. No te reconozco la voz, no se te reconoce, todavía no te había cambiado la voz. Todavía no. Y bueno, tengo que decir que bueno, han excusado el no poder estar con nosotros por José Ángel Gallego, David Carpintero, Ángel Gallego. Que están en otro sarao y me lo han comentado, que están en las tardes de Cabildo, las angustias, que además venía Víctor García Rayo y yo he entendido que fueran a ver a Víctor, obviamente, ¿sabes? Porque es que hasta yo me hubiera cambiado. Luego también hacían algún tipo de retransmisión o algo, si no hubieran estado en la primera fila. ¿Y qué supone el Pardal informativo para tu futuro en la comunicación? Absolutamente todo, pero no solamente para el futuro de la comunicación, sino para el futuro como riosecano y como semana santero. Absolutamente todo. Esa foto que tenéis ahí es la foto del primer Pardal, que fue en 2012, y ahí también está nuestro imaginero riosecano, Ángel, que está por ahí. Te mandamos un saludo después del percance, que ya me has contado que has tenido, así que te recuperes. Y este fue el primer Pardal. Y pues fue todo, porque del vídeo que hemos visto a lo que pasaba ahí dentro, pues era todo un mundo, ¿no? José Ángel, que ya era ahí un excelente profesional, pues era evidente que de ahí se aprendió todo. Toda la base de cómo se hace la radio, de cómo se puede redactar, pues absolutamente todo. O sea, el Pardal es que me lo ha dado todo, es que no hay otra definición. Bueno, tenemos también a otro buen compañero tuyo en el por supuesto, Fernando Fradeja. Fernando, que va a salir más adelante. Que saldrá más adelante, que no falla nunca, sí. También. Bueno, Virginia, por supuesto, que también va a salir. Teresa Casquete me parece que estuvo, ¿no? Sí, en las primeras temporadas Teresa también. Y ahora último el gran fichaje es Alberto. Efectivamente. Y también Raquel Gómez, efectivamente, sí. Raquel también, sí. Tengo un corte, Miguel, perdona que te corte. Tengo un cortecito de lo que fue la primera intervención. Sí. ¿Vale? Que en ese momento era una sección que se llamaba el diccionario Cofrades, muy breve, pero bueno, viene también muy bien
para situarnos. Cuando suena el pardal, el cadena da un oído. Los palos quitan las horquillas, los ejes meten el hombro y comienza el baile. El tapetán entonces debe iniciar su sonido, y el mayordomo y el banderín, con la careta bajada, deberán reiniciar su marcha. Horas después, tras la rodillada, los cofrades devolverán a sangría los pasos a sus banquillos. Tras despojarse de las túnicas, se degustarán las sabrosas alubias y se esperará una nueva Semana Santa. Hemos visto también las dos fotos, estaba Raquel Manrique, que en ese momento también entró. También ahí en la calle de las armas, ¿no? Efectivamente, sí. Y llega el 2013, que no es un buen año, ¿no? No es un buen año. Pasan muchas cosas, entre ellas, esto fue 2012, pasan muchísimas cosas. Espero no emocionarme, pero ya me estoy emocionando, fíjate. Llegó agosto, no sabía yo que me iba a emocionar tanto, la madre que lo parió, no valgo para esto, tío. Eso no te pasa en directo en televisión, ¿verdad? Pues si me pasa, pues fíjate, al día siguiente me dicen, Raúl, que al neverazo, que te vas a ir a hacer colas, que se llama al canal 24 horas. Y ya está. O al ticket, que es lo que pasa por abajo de vez en cuando. Llega el 2013 y bueno, yo creo que es el peor año de mi vida, lo puedo decir sin ningún problema, y lo he querido escenificar con ese crash, fue un crash. En agosto mis padres se separan y al mes siguiente fallece mi abuelo. ¿Es el que está ahí? Son cosas del directo, ¿eh? No tenía pensado llorar, ¿eh? No, esto no está en el guión. Y los periodistas no lo provocamos. No pone ninguna... Ahora lloro, ¿eh? En fin. Mi abuelo, en fin. A mí ese año, pues, las cuestiones que ocurren, ¿no? En casa, obviamente, cuando hay un divorcio, se puede hacer una idea, ¿no? Pues ese año fue horrible en todo. Tanto académicamente, que me quedaron 6 o 7 para septiembre. Y fíjate, mis padres se separan en agosto, pues me vas a contar. No se estudió ni hice nada, y para colmo no ocurrió esto. Y ese fue el momento en el que yo toco suelo en todo, tanto en lo personal como en lo académico y como en todo. Es ese momento en el que a mí me proponen, claro, yo estaba en tercero de la ESO y no sé el psicólogo, el orientador, en ese momento, bueno, se reúne con mis padres, con mi madre en este caso, y le dice, creemos que lo mejor que él puede hacer el chaval para que saque la ESO es ir a diversificación. Entonces nosotros lo aceptamos, por supuesto que sí, y desde aquí quiero reivindicar también toda la gente que paga diversificación, sí, porque durante muchísimos años es otro camino del instituto, siempre están marcados como que van los que no hacen nada, los que no funcionan, es otro camino. Y de los que hay en esa fotografía, que entre ellos está también mi gran amigo Javier, todos logramos sacar el curso, y de los que estamos ahí, 4 logramos acabar bachillerato en 2 años. Todo el mundo pues, siempre recomiendan que cuando se hace tercero y cuarto diversificación que se vaya a otra cosa, que no vayan a bachillerato porque no se va a poder con ello. Pero muchas veces la gente que está en diversificación, por desgracia, también es personas que por lo que sea, en ese camino no ha podido hacerlo de otra manera. Y toda esa gente de ahí es gente magnífica. Además también me quiero acordar de Belén, que no está con nosotros, y era una buena compañera también, ese tercero y cuarto. Y en la foto de la derecha tenemos las que es mi segunda familia, güey. En esos entonces, como hemos dicho, toqué fondo en todos los sentidos, y ahí encontré a mis amigos, de verdad. Y están ahí todos. Esas fotos del primer domingo de Ramos, muchos de ellos están aquí. Está Luisma, está Alejandro, está Diego, está Dani, está Rafa, está Eric, está Pablo, está Dani, están los primos Vaquero Gutiérrez, con los que sigo teniendo mucha amistad y van a volver a salir. Está Iván, no me quiero dejar a nadie, también está Tomás y tantos otros. Desde ese momento, yo ahí es donde forjo los pilares, esos pilares que yo antes no tenía, que eran los pilares de decir, Raúl, si tú tienes un objetivo en la vida, tienes que estudiar y centrarte, y tienes que tener unos buenos amigos que te puedan aconsejar.
Pero entre tanta penuria, que no te haciendo casi llorar, entre tanta penuria, luego llegaba San Juan y te lo pasaba bien, ¿eh? La Peña, ¿cómo la Peña? Cuando el bungalow, que sigue siendo así el bungalow desde el 2011, y pues genial. Ahí fue cuando empieza a cambiar todo, perdón por las lágrimas, ¿eh? Ya sí que... No hay nada que perdonar. Hay que saber reír y hay que saber reír y hay que saber llorar. Y llorar hace grande a las personas, o nos hace grande a las personas. Y luego el siguiente salto es a la universidad, ¿no? El siguiente salto es a la universidad, efectivamente. Voy a pasar esta también que quiero ver, por favor, que es para hablar de ese concepto de familia del que hablábamos. En ese momento yo esa familia también la veo reflejada en la Clemencia, y esta foto me encanta, la comparto todos los años, porque es un Jueves Santo antes de hacer la procesión. Y bueno, también está Seila, que tampoco está con nosotros. Y de verdad que me encanta, porque ahí se refleja lo que era ese sentimiento de familia. Muchos ya no están en la banda, pero de verdad, yo ahí veo mucho sentimiento puro, y de verdad, ¿no? Y eso me encantó, ¿no? Y bueno, pues está también otros ensayos, ¿no? Para ver lo que era ese momento y demás, pero bueno, vamos a pasar, si quieres, una foto ahí también ahí para dar. Y bueno, llega a la universidad y bueno, pues yo me planteo qué hacer, porque yo cuando hago esos 2 años de bachillerato, como he dicho, tampoco soy muy buen estudiante, entonces yo iba pues un poco al unocerismo que se habla en fútbol, ¿no? Al 5, un poco en el descuento, venga tal, pero bueno. Y pidiendo tiempo. Y pidiendo el tiempo en alguna ocasión. Entonces pues no tenía una media demasiado elevada, y es verdad que yo no pude entrar en periodismo. Porque ese año es verdad que la mínima que creo que había en España, creo que era un 5,9 o algo así, y yo tenía un 5,7. Entonces no pude entrar en periodismo. Me planteé muchas opciones, también hablé con David, decir, a ver por dónde podemos ir y demás. Él había estudiado en Segovia, había estudiado publicidad y demás, y nos decantamos por Segovia. Fuimos allí y he sido muy feliz allí en Segovia. ¿Qué estudios cursaste? Publicidad y relaciones públicas. Como puedes ver, he acabado siendo una cosa con la que he dado 17 millones de vueltas, pero hemos acabado ahí. Y ese es un poco, yo creo, que el objetivo que hay que tener el foco claro, pero no importa tardar más, no importa llegar más tarde. Bueno, ahora has tenido siempre unas buenas mimbre, y por eso ahora eres un buen cesto. Puede ser. Soy un buen cesto. Un cesto en el mejor sentido de la palabra. Un cesto lleno de cosas. ¿Y qué tal tu experiencia en Segovia? Muy buena. Muy buena. De hecho, siempre que paso, hoy que hemos pasado, por ejemplo, también con el AVE, siempre miro ahí a lo lejos cuando se ve la catedral y el alcázar, y pues te recuerda, pues yo creo que 4 de los mejores años de mi vida. Y eso es así, eso es así. ¿Sigues volviendo? Bueno, no vuelvo muy así. Mira, precisamente el mes que viene voy a volver, que me han invitado a la facultad a comentar ahí un estreno que hay de un documental, y digo, bueno, pues mira, entonces esa va a ser una buena forma, porque siempre que voy como con algún profesor y tal. Es verdad que ahí en la universidad ya se me empezaron a dar mejor los estudios, porque lo que comentábamos antes, hacía lo que me gustaba. Entonces, pues todo era... Y en tu faceta actual de periodista, ¿de qué te ha servido esos estudios? ¿Los estudios de publicidad? Sí. Para saber lo que no tengo que hacer. Porque es verdad que publicidad y periodismo están muy unidos, y hay una línea muy complicada de traspasar. Muy difícil. Y eso me ha servido para saber cómo piensa un directivo de comunicación cuando le llamas, cómo piensa un directivo de un partido cuando le llamas, y tantas cosas, o cómo funciona un promotor de un artista. Sabes un poco por dónde te puede ir. Obviamente ellos siempre te van a vender su libro, y tú tienes que intentar seleccionar las mejores páginas o las que más te interesan. Entonces me sirvió para ver lo que no había que hacer, pero también para forjarme un poco en lo que es el tema de la televisión, porque ahí ya es cuando me empieza a picar el gusanillo de la televisión. Había un plato súper guay que yo veía que se utilizaba súper poco, y nosotros nos juntamos 4, Rafa, Carmen y Alberto, que nos gustaba el tema, y estábamos día sí día también, hasta el punto que ya el que llevaba el estudio, José Antonio, que es un bendito, nos llegó a decir, chicos, bajad un poco el ritmo, porque íbamos todos los días a hacer cosas, todos los días. Nos inventamos un programa que luego hicimos el trabajo de fin de grado sobre él, pero claro, era día sí día también, y ahora vamos. Recuerdo que esta es una anécdota súper buena. Me levanto yo un día y teníamos un programa que era una sección informativa, había una sección que era un informativo, y veo en Twitter que estaba Pedro Sánchez en Segovia. Digo, a tomar por culo.
Digo, llamo a Rafa, está aquí Pedro Sánchez, tío, vamos a ir a ver si nos cuenta algo. Entonces vamos con la cámara tal, tenemos que pasar 3 filtros de seguridad y nos dicen, ¿de dónde son ustedes? No, venimos de la universidad tal. Vale, sin problema, pase. ¿De dónde son ustedes? No, venimos de la universidad tal. Ah, vale, pase. Y ya al último día se complica el tema. ¿De dónde son ustedes? Y ya venimos de la facultad. Bueno, es que a ver, si no tienen ustedes acreditación, tal, no sé qué, no sé cuál. Venga, lo vamos a preguntar y tal, no sé qué. Y vino justo el directivo de, bueno, el que llevaba prensa en ese momento, de ahí creo que era de la Diputación de Segovia, porque era un acto allí. Y viene y nos dice, sí, hombre, si a esto los conozco yo. No le conocíamos de nada, pero de absolutamente nada. Y es cuando dice, bueno, pues hay veces que tienes ahí una flor también, y entramos ahí, tú eres Pedro Sánchez y yo. Ahí así estamos. Y conseguimos hacerle una pregunta. De verdad, que iba un poco vinculada también en esos momentos al movimiento estudiantil que había en la universidad. Y esa era un poco la reivindicación de lo que es estar en la universidad y decir, es que no te para nada. Lo puedes hacer así y puedes ir acá y tal, y que todo va a poder girar en torno a ti. Y era lo que pensábamos y por eso hicimos tantas cosas en la universidad. Fue una buena etapa. Si te parece, vamos avanzando en el podio. Sí, vamos a avanzar. Tienes toda la razón. Sí. No quiero, bueno, lo comentábamos antes del Parda, que no quiero olvidarme de nadie. Ahí están las hermanas Gallego, Teresa y, sí, verdad, Teresa, y María también. Efectivamente. Sí. ¿No? Y ahí está Fernando Fradejas, que también, bueno, pues es un excelente amigo y la verdad. Y David Carpintero, por supuesto, antes lo he mencionado, pero lo vuelvo a mencionar ahora. Sí, totalmente. Y esta otra foto es muy especial para mí. Porque esta foto, yo todos los utensilios, bueno, no utensilios, todos los objetos bonitos y preciosos que yo tengo de la Semana Santa, mi madre me preparó una cajita y ahí duermen durante todo el año. Pero hay una caja que es muy especial, que es donde guardo una medalla de la escalera. Y esa cajita, yo recuerdo el día antes de Candelas del año 2019, que los compañeros del Parda me hicieron una encerrona y me dijeron, vamos a tomar algo. Y fuimos a tomar algo, me entregaron una caja en el que estaba la medalla. Y en esa medalla, en ese reverso, está esa foto. Y dice, no olvides ya que eres de la escalera, tus amigos del Parda. Todos los años, cuando me voy a poner la medalla, veo esa foto. Y es un volver a pasar por esa grandísima etapa en la que también soñabas y hacías lo que querías, que era el periodismo con buena gente. Y de verdad, y eso me va a acompañar siempre, porque siempre mi medalla va a dormir ahí. Y esta foto quería ponerla porque es verdad que nunca la había enseñado y nunca había hablado de esto, pero me parece curioso y me parece... De todas formas, claro, una verdad del informativo se puede llamar La Escalera también. También, sí, La Escalera del informativo. David Carpintero, Ángel Gallego, Pepe Gallego, de todo. Pero he de decirte que siempre ha habido neutralidad en cuanto... Fernando, que el Conginero. Raquel también es de La Escalera, ¿no? No, de la Piedad. Ah, que era de la Sí. Bueno, vamos a pasar si que quieres. Me perdone, Raquel. Por esta que estamos hablando. Estas son las dos fotografías que representan mucho también, que cuando saqué la Clemencia en el 2019 con mi hermano, él fue el cadena, y la que está a la derecha es con Dani. Esa foto siempre la he querido hacer porque además esa calle me encanta. Tiene un aroma especial y de verdad que me encanta esa calle. Y siempre le dije, quiero hacerme una foto ahí. Y fue un Viernes Santo cuando acabamos y ahí nos la hicimos. ¿Es la primera vez que sacabas o ya la habías sacado? No, esa fotografía creo que es del 2023. Es del 2023, ¿verdad? Sí. ¿Qué tal, Alfonso? Mete bien el hombro. No, la de mi hermana es del Mete bien el hombro. Se agarra, sí, se agarra. Bueno. Ahora para decírselo ahora, vamos. Ya estamos hablando de todo un poco. La Escalera la has sacado también ya. Sí, en el 2022, que precisamente es esta foto con dos buenos amigos, con Pablo y con Miguel. Efectivamente. Efectivamente, que además fue un año muy especial porque fue el año que veníamos de la pandemia. Sí, entonces, es verdad, sí. Todo tenía otro ¿Dónde color. ibas en ese año? Yo fui el encerrado del Barrón Trasero. Y de verdad, bueno, las circunstancias de las alturas me llevó allí, y desde ese momento siento también por esa zona algo muy especial. Siempre cuando entro en la capilla voy directamente a esa zona, y es como todo. Los espacios son muy significativos. Eso es algo, cuando hice una publicación este año en Instagram sobre eso, hablando de los espacios, se llama Arquitectura Emocional. Y los espacios son muy significativos. Y en la capilla ese espacio también es muy significativo. Y ya para acabar con esta, sí. La foto de la derecha es con mi ahijado Luca, que vino el Viernes Santo también. Ellos son de Palacios de Boda, aunque viven en Madrid. Y bueno, pues es verdad que ellos también sienten un poco la Semana Santa de Río Seco porque vienen todos los años. Entonces, pues
incluso él muchas veces empieza con el oído, tal, no sé qué. Pero bueno, obviamente desde la distancia, ¿no? Que ellos ya tienen su pueblo y tienen sus cosas y tienen sus buenas tradiciones. Y bueno, ya para acabar con las imágenes, ¿te parece? Por ir justamente ahí al hilo, voy a poner un pequeño vídeo también de lo que hacía con esto de BMRTV, que de repente dije el miércoles santo, el día de Via Crucis, esto creo que fue 2012 también, voy a grabar el Via Crucis, porque me encantaban esas retransmisiones que se hacían, ¿no? Que hacía Castilla y León Televisión, en las que se narraba qué era lo que pasaba en la calle, ¿no? Y bueno, pues esa conexión entre periodismo y Semana Santa que vuelve otra vez a verse aquí. Parece Esteban también, el abuelo de Javier. Y bueno, pues continuamos aquí ya otra vez desde la Plateresca de Santiago, de Medina de Río Seco, desde donde os vamos a retransmitir este encuentro, esta pequeña parte de la procesión del Via Crucis, y encuentro que se da lugar aquí en la Plateresca de Santiago Apóstol de Medina de Río Seco. Lentamente va saliendo ya esta dolorosa. Como diríamos ya varias veces, como podemos saltar a mañana, la presión del mandato y pasión. Ahí tenemos, arriba, el oído. Y ahí la tenemos, un magnífico rostro, qué magnífica la de Dolores del siglo XVI. O sea, lo que es un chaval, ¿no? Que pues ilusionado por las historias. Y nada, pues ya volvemos aquí. Perdonad con el jaleo que estamos montando. Y luego de la universidad das salto a... ¿Cómo es el salto a la televisión? El salto a la televisión, vamos a pasar a esta parte, porque es verdad que son amigos de la universidad. No, comenta las fotos. Bueno, son compañeros de la universidad con los que tengo mucha conexión, eso es el grupito. Y bueno, pues lo que es la etapa universitaria de cualquier estudiante, ¿no? También me había gustado mucho el mundo de la verbena, a raíz de las fiestas del pueblo de mi madre y demás. Y digo, bueno, pues igual sacarnos unas pelas no está nada mal. Y fue cuando estuve un par de veranos en una orquesta, en Palencia se llamaba la Orquesta Insignia. Y bueno, fueron 2 muy buenos veranos. Ahí también en esa foto salgo con Andrés, que tampoco está, desgraciadamente. Falta mucha gente de toda la que está saliendo en el PowerPoint, ¿no? Pero bueno, también quería acordarle de él. Estos fueron 2 veranos en los que yo me sacaba el dinero para luego invertirlo durante el invierno en Segovia, en la carrera y lo que es costearse la vida. Que en ese momento pues tampoco eran muy excesivos los alquileres, pero es verdad que llevaba lo suyo. Todo lo que hablábamos antes del máster. Y estos son los 4 locos que os decía antes. Él es Alberto, que le encantan los Rolling. Rafa, con el que sigo teniendo muchísima conexión y que trabaja en COPE, lo que pasa es que lleva la parte publicitaria, y Carmen, que trabaja en Macán, en una agencia de publicidad. Y nada, pues esto es un poco lo que teníamos, y ese sentimiento de lo que te decía antes de comerse el mundo. Antes de pasar a eso, Miguel, solo quiero poner un vídeo, perdona por joderte, porque te estoy reventando el guión. Esto es lo peor que le puede pasar a un presentador. Que venga el invitado y le empieza a cambiar todo. Esto es tarde tuya, no mía. Entonces tienes libertad para hacer lo que quieras. Y ese comerse el mundo llegó hasta tal nivel que fuimos al ayuntamiento y le pedimos permiso para ir a grabar un miércoles por la noche. Y nos dijeron, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Y le dijimos, un falso directo de las campanadas desde Segovia. Se quedó la de la secretaria así. Dice, ¿pero me estás hablando en serio? Digo, sí, es que es para la universidad, tal, no sé qué. Y nos dieron el permiso, había hasta una patrulla de la policía. Porque íbamos a entrar por todo el centro. Más que nada para que no las preparares. Efectivamente. Y bueno, el nivel de flipadez, de lo que flipábamos en la cabeza, es esto. A los ojos, sí que son los cuartos. Gracias a todo el equipo técnico de la UBA por esas ayudas. Carmen, cuarto. Me he cortado con el folio, me va a empezar el año fatal. Lo tenemos preparado, que vamos. Tercer cuarto. Que vamos. Chicos. Ahora está claro. Ahora. ¿Qué más uvas, ¡Feliz año nuevo! Señor 2020, chicos. Madre mía. A ver, ese cabita. Madre mía, no. Todo el equipo. ¡Ay! ¡Vamos! Los fuegos artificiales robados de la retransmisión de la UBA. Así que con esto así salió el 2020. Efectivamente. Fíjate la que liamos, Miguel. Con la que salió en el 2020. Fíjate la que liamos. Así salió el año. Pues eso, una ida de pinza. Eso lo grabamos, lo editamos y yo lo dimos programado en YouTube
para que fuera a las 12 del 31. Había 400 personas viéndolo en directo. Lo promocionó uno de nuestros profesores, que tiene ahí un periódico local, y yo cuando empecé a ver que había 400 personas el 31 de diciembre a las 12 de la noche viendo esto, digo, la madre que lo parió, digo, pero estamos bobos. Y el vídeo sigue colgado y tiene miles de reproducciones. O sea, una flipada, ¿no? Pero bueno, ya llegamos donde nos comentabas. Comentábamos ese paso, cómo es ese paso de la universidad a la televisión. Ese último año, que fue el del TFG, con el tema de la televisión, con esos otros 3 compañeros, ya me empezó a mí a picar el gusanillo y ya empecé a ojear lo que era después de la universidad. ¿Qué puedo hacer después de la universidad, ¿no? Y yo tenía claro que yo quería hacer televisión y tenía claro también que a mí también me picaba un poco lo que era esa televisión pública. La de la 1, la de todas esas retransmisiones que ofrece la 1, la de ese servicio público en determinadas cuestiones que va más allá de lo meramente comercial. Y entonces yo ojeé un máster, que era el máster de RTV, y eché la presolicitud, también era junio de 2020. ¿Cuál tenía ese hándicap? Bueno, uno de los hándicaps que tenía, pues era que ese máster no era un acceso libre. Tú mandabas la presolicitud y tenías que presentarte a una prueba en septiembre. Entonces yo con la misma lo que hice fue, me presenté a esa prueba y dije, bueno, pues que sea lo que tenga que ser. Y 2 semanas después me mandaron un correo diciendo que me habían cogido. Nos presentamos unos 200 o así y cogieron a 18. Entonces también es otra de esas cosas que se va añadiendo, no solamente es llegar o lo que sea, no. Tienes que tener también suerte y que te salga bien ese día, en fin, mucho eso es así. Y en ese momento pues parece que ese día sí que le tuvimos y nos cogieron. Obviamente estamos hablando salvando las distancias. Yo nunca había hecho televisión, ni había hecho periodismo de televisión. Entonces, bueno, también cogían a la gente con un poco de decir, aquí tenemos algo que pedir. Y así es como llego a Madrid. En ese momento también monté una productora en Madrid que hacía streaming porque todo el mundo estaba en su casa, no podía salir, era plena pandemia. Y con esa productora me costé el máster, que he terminado de pagar el mes pasado. Os lo digo, no pasa nada. Pedí un crédito al banco, me avalaron mis tíos que están ahí y he terminado de pagar el mes pasado. Así que estás así. Y del máster, me parece que hace las prácticas, ¿no? Ese máster lo bueno que tenía que practicar era para lo que se apuntaba la mayor parte de la gente, porque ahí, yo es verdad que nunca había hecho tele, pero había gente que eran excelentes profesionales, que venían de otros medios y hacían el máster para utilizarlo como puente. Había gente que venía de Telecinco, había gente que era economista que quería hacer información económica, y lo utilizaban porque las prácticas estaban aseguradas. Entrar en televisión española es dificilísimo, dificilísimo. Y mucha gente utilizaba ese máster para eso. Y estuve durante el verano del 2021 en el telediario del fin de semana, que es donde actualmente trabajo. Quiero poner esta foto, Miguel, que es verdad que es un poco graciosa, pero yo me he inspirado en decir, muchas veces lo queremos todo. Y a mí me encantaría vivir en Río Seco, tener la capilla de los Pasos Grandes al lado, tener también el casino, tener la iglesia, tener la plaza de Santo Domingo con los bares, y detrás el Pirulí, ¿no? Donde tengo ese trabajo, ¿no? Eso sería fabuloso. Entonces yo cuando veo esta imagen digo, qué bonito, qué skyline más bonito tendría Río Seco con el Pirulí aquí, ¿no? Entonces si algún día alguien de altas esferas me escucha, voy a proponer traerlo. Voy a proponer traerlo porque yo creo que capital de provincia merece tener aquí, ¿no? El Pirulí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, simplemente es una coña, es una gracia pero lo pensé y dije, joder. ¿Y qué tal las prácticas? Muy bien. Las prácticas fueron genial. Vamos a ver un vídeo si quieres, es muy cortito, he intentado consumirlo, de lo que hice en el máster y vamos a ver también un vídeo cortito de esas noticias que ya empecé a hacer en el telediario. Muy buenas tardes. Alemania para su desescalada y anuncia un estricto confinamiento total para Semana Santa. La mayor parte de los comercios cerrarán durante 5 días y el gobierno alemán exigirá una PCR negativa a los viajeros que procedan desde cualquier país del mundo. Fuentes de Moncloa ya se han pronunciado al respecto, indicando que el informe es perceptivo pero no vinculante. Y tenemos una noticia de última hora, el fichaje del Kun Agüero, que ya es el nuevo jugador del FC Barcelona para las 2 próximas temporadas. El Barcelona ha confirmado que Sergio ha superado todas las pruebas médicas y que será presentado esta tarde de manera oficial en el campo.
Continúa el descenso de contagios y también la presión hospitalaria en todos los centros y hospitales de nuestro país. El avance de la vacunación y las medidas restrictivas en toda la geografía nacional hacen que el porcentaje de ocupación de camas de enfermos con coronavirus esté descendiendo. Villarejo ha comparecido ante la Comisión Parlamentaria del caso Kitchen sobre la presunta operación parapolicial de espionaje al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Bueno, pues esto era un poco lo que hacíamos en el máster, no solamente esto, que es la parte más visual, sino también había que era el principal módulo, que era el de redacción. Y ahí teníamos a Miguel Agrover, que fue mítico presentador y luego editor del TD3, que era el que se daba por las noches, y ese era tema de... O sea, era estricto, ¿no? Y en las prácticas te va a suceder una cosa muy importante, que es que conoces a Alicia, ¿no? Efectivamente, aquí es donde llega Alicia. Aquí es donde llega Alicia, estos son los compañeros del máster, donde era también verano de 2021, y Alicia estaba ya trabajando en Antena 3, estaba en Espejo Público, por las tardes, y iba a hacer las prácticas de su máster, que ya hizo el máster de documental, que también tenía las prácticas en RTV por las mañanas al área de cultura. Yo las prácticas es verdad que las hice el fin de semana, pero no llegaba al global de las horas que tenía que hacer de prácticas al cabo de la semana, y me dijeron que el lunes fuera donde yo quisiera. Y dijo, bueno, a mí me gustaba la cultura también, digo, voy a ir al área de cultura. Iba por las tardes los lunes. Nunca coincidí con Alicia, salvo un día, que creo que cambiaste el tono, y fue lo peor que hiciste. Solo coincidimos un día. Un día. Y además creo que era el último de mis prácticas. Sí. Y ahí coincidimos, plena pandemia también, mascarillas y tal y no sé qué. Pero bueno, tuvimos una grata conversación y yo pues me enamoré de ella. Y eso es verdad. ¿Y ella de ti? No. No, para nada. De hecho, no nos volvimos a ver desde ese día hasta octubre de 2022, un año después. Y bueno, fue todo, yo es verdad que claro, bueno, pues el tema del ligoteo, vamos a llamarlo así, pues ha cambiado mucho, ¿no? Ahora está el tema del Instagram, el tal, no sé qué, entonces yo cuando subía ya una fotografía en la que por ejemplo lloraba mucho su pueblo, que yo me sentía muy identificada con ella, pues la comentaba, la tal, y ella pasaba de mí descaradamente, pero descaradamente, ¿no? Y un día a mí me regalaban unas entradas para ir a ver un concierto a Izal, esto era septiembre, y digo, se lo voy a proponer, ya la última. Claro. Venga, ¿no te querrás venir conmigo un sábado a las 11 de la noche, que estaba trabajando, tú ya estabas en el cine, ¿no? O sea, trabajando los dos. Y obviamente me dijo, no, me tengo que ir a mi casa. Y ahí ya dije, pues ya está, Raúl, no pasa nada, ya está. No pasa absolutamente nada. Pero al mes siguiente me llevo una grata sorpresa que un viernes, yo trabajando, ya estaba preparando para irme, tal, no sé qué, y recibo un mensaje también por Instagram y me dice, del 1 al 10, ¿cuánto te gusta Izal? Me sabía 2 canciones. No sé si respondí a la pregunta, o puse un 7 o algo así, o no me acuerdo lo que dije. Creo que no respondí directamente, lo que dije fue, me da igual, quiero decir si es el 10, el 20 o el 80. Y fui, y obviamente fuimos a ese concierto que me había invitado ella, porque además ella lo cubría, íbamos a cubrir la noticia los dos entrevistamos a Izal, que era el último concierto que daba, porque el grupo se separaba, y a partir de ahí fue donde empezó todo el tema, pero tampoco había una... Quiero decir, es verdad, yo creo que fue ella, muchas veces, se lo podemos preguntar ahora, ella me ha dicho que fue un poco por descarte. No. Porque vamos a ver... Este hombre no tiene pelos en la lengua, no le hagas eso a la chica, hombre. Me dijiste 2 veces que... Ah, la invitación, sí. Claro, me dijiste que te había dicho que la invitación, sí, pero lo demás no. Hay cosas que no hay que contar, ¿verdad? Por favor. Ya no contéis más, que he oído mucho la cara. No cuenten más. Vamos a quedar más asiduamente después de ir a ver a Viva Suecia, que Viva Suecia es otro grupo que entonces llenaba la Riviera y casi. Creo que fue el 29 de diciembre de ese año, y ya con el nuevo año, ese año ya sí que fue mejor porque lo hicimos mejor que en las campanadas, pues ya empezamos en febrero y hasta ahora.
Así Muy que bien, fíjate. pues perfecto. Sí, salió, después de mucho luchar, pues salió bien. Bien. Y creo que en todos estos años pues habéis tenido como una afición o casi una devoción el viajar, ¿no? Muchísimo, sí, lo vamos a poner por aquí porque quiero ver las fotografías. Esta es Alicia en mi vida. Esa es la primera foto de aquel concierto que no nos hicimos ninguna. Pero yo sí que le hice una foto a ella. Lo que veis, esa parte de cara es ella, ¿no? Con el escenario de fondo. Y esas dos primeras fotos son de aquel primer año. La primera es de un viaje a Mallorca, que fue el primero que hicimos, el primer gran viaje. Y el segundo es de un viaje que hicimos por los Balcanes. Ahí fue cuando lo que tú decías. Nos empezó a interesar, bueno, siempre nos ha interesado, pero coincidimos en que nos encanta conocer el mundo, porque es verdad que te lo cuenten está genial, pero que vayas a verlo está mucho mejor. Y siempre procuramos viajar todo lo que podemos y más. Ahí, por ejemplo, son unas fotografías que hicimos en un viaje que hicimos de mercadillos en Navidad, que vamos a hacer también este año, pero en otro destino. Y ahí es justo en el Parlamento Europeo, que estuvimos y nos encantó. En Londres, que estuvimos también otra semanita. Y esa foto otra es muy especial porque lo hicimos en verano del año pasado, del 2024, y estuvimos en la zona de los Bálticos, en Letonia, Estonia, Lituania, Finlandia y Suecia. Y ese pueblo se llama Narva, bueno, esa ciudad se llama Narva y es la frontera con Rusia. A nosotros nos encantaba eso, decir, madre, está Rusia ahí. No, pues eso, ¿no? La emoción de decir, estás cerca, ¿no? de donde están las cosas que pasan. Y bueno, pues de verdad que nos encanta viajar y nos encanta descubrir el mundo. Y ya, si te parece, Raúl, y encarando la recta final, pues, si te parece, pues vamos a centrarnos en tu labor como periodista. Y ahora lo que nos puedes contar es qué haces en televisión. Yo lo que hago en televisión, yo soy redactor del telediario. O sea, ser redactor del telediario es, tú tienes un área de trabajo, en mi caso es sociedad y cultura, porque en el fin de semana está junto, entre semana está separado, cada área tiene su cometido, pero en el fin de semana está junto. Y yo lo que hago es, a mí me asignan una noticia el viernes, o puede ser ese mismo fin de semana de cara a otro fin de semana, y lo que tengo que hacer es recabar toda la información y ver exactamente cómo lo quiero enfocar. Hay muchas veces pues que igual esa noticia se puede resolver con simplemente una entrevista, pero hay muchas otras que igual tienes que hacer 4 o 5 y 20 llamadas. Mi herramienta de trabajo principal es el teléfono, y es llamar y es pues crearte poco a poco una buena cartera de teléfonos a los que llamar, sobre todo para corroborar. Lo importante del periodismo y del periodista es quién le confirma las cosas. ¿Quién puede decirle, esto está bien, esto está, esto ten cuidado, esto, aunque lo estén diciendo por ahí, no está bien? Y eso es lo fundamental. Saber dar lo que vas a dar y que sea veraz. Porque esa es la base de todo, ¿no? Y hacer llamadas, pues es lo principal. Y luego ya es cuando vienen sí las entrevistas y demás. Entonces, todas esas noticias se enfocan desde un punto de vista de un reportaje que suele ser de 1 minuto 10, 1 minuto 20, lo que está ahora estipulado en el telediario de la 1. Y luego a partir de esos reportajes hay veces que las noticias, en vez de en forma de reportaje, como veis siempre, de una locución con unas imágenes y unos totales, que es cuando interviene alguien, pues hay veces que se resuelve en forma de directo, que es, ha pasado alguna cosa, un accidente o cualquier historia, y tú te coges un equipo y en ese momento te vas a donde ha ocurrido y te pones el micro, te preparas la información que tú tengas y entras en directo. Entonces esas suelen ser las dos principales vías que tenemos para hacer. Y eso es a lo que me dedico. Siempre trabajando para el telediario del fin de semana, salvo por ejemplo cuando hicimos la cobertura de los incendios este verano, que estuve pues ahí, creo que fueron 7 días seguidos, y ahí entrábamos para todo. Entrábamos para el canal 24 horas, entrábamos por supuesto para los telediarios del TD1 y el TD2, para informe semanal. Incluso hubo un día que entramos 4 veces seguidas, cambiándonos, yendo rápido, pero bueno, esto es así, o sea, la televisión funciona así, igual que los otros medios funcionan de otra manera, ¿no? La prensa escrita funciona, tiene su casuística. Sí, pero bueno, al final es crear contenidos, y el final de un periódico es el papel, el final de la televisión es la propia televisión. Efectivamente. Y de todas las cosas que has hecho, ¿con qué te quedarías? Bueno, me quedo con muchas cosas. La principal, como te digo, es haber conocido a mucha gente, ya no solo profesionales importantes que trabajan en la casa, sino también con grandes entrevistados. Sabes que son personas que, si no fuera por tu condición de periodista en la 1, no hubieras estado cerca de ellos. Y con eso me quedo. Pero sobre todo, lo fundamental
que es a mí lo que más me gusta, es las historias de las personas. De las historias cercanas, las historias que muchas veces sabes que por sí solas es complicado contarlas, pero que en algún momento se vuelven noticia. Y eso es lo mejor. El área de sociedad es lo que tiene. Es verdad que es un cajón roto en el que entra de todo, no entra política porque tiene su área, no entra economía porque tiene su área, no entra cultura porque tiene su área, no entra internacional porque tiene su área ni deportes, pero es el día a día de las personas. Son los sucesos, son el cambio climático, es lo que ocurre, son los incendios, son la gente que se ha quedado tirada en una carretera por una luz, tal, todo eso. Y la verdad que me llena mucho el tener las historias de la gente cercana y poder darlas voz. ¿Y ves a famosos en la televisión? Se ve a famosos, de hecho todos los viernes tengo el placer de vivir frente a frente en mi ordenador con Lorenzo Milá. Y es una persona súper maja, entrañable, y es una de las grandes sorpresas que me he llevado, porque todo el mundo piensa, pues este va a ser un estirado de narices, ¿no? Y es todo lo contrario, es una persona súper cercana, súper amable, siempre me pregunta, siempre te dice qué tal estás, oye, ¿cómo va esto? Oye, ¿no tendrás este contacto? Y es una persona súper cercana que ha hecho todo en la vida. Ha sido corresponsal, ha sido presentador, ha hecho de todo. No tiene por qué tratarte bien, o sea, quiero decir. Bueno, la amabilidad es un punto. ¿Sí? Total. Es que no lo tienen todos, ¿eh? Eso ya. Yo creo que cualquier profesional, si es buen profesional, tiene que ser amable. Incluso tendría que decir buena persona. Pero bueno, antes de ti, que yo sepa, otros ruisecanos han estado en televisión y recuerdo ahora Rosa Blanco. Rosa Blanco, efectivamente, Rosa Blanco, que yo cuando entré ya se había jubilado ella. Pero bueno, fue muy interesante recuerdo cuando sacamos aquel reportaje de 20 minutos de la Semana Santa del 68, de esos preparativos, como ella también comentó, y bueno, pues estuvimos teniendo una grata conversación sobre lo que es la casa, ¿no? Para los que trabajamos ahí siempre llamamos la casa, porque es verdad que es y debería de ser la casa siempre de todos, y todos deberían de verse reflejado en ella, pero para los que trabajamos allí más. O sea, de verdad que es una forma de vida trabajar en la aula. Y ya de forma más general, ¿cómo ves el periodismo actual? Bueno, es una grandísima pregunta. Es un momento complicado, qué duda cabe, porque yo considero que el periodismo ha perdido gran parte de la fuerza que tenía como ese cuarto poder del que se le conocía. Pero es el poder necesario para el contrapeso. Las cosas funcionan y las democracias funcionan porque hay un contrapeso. Y el contrapeso suele ser la información que trata de ser verdad y que trata de dar el punto de vista que igual en otros medios no se dan. Entonces esa labor es muy importante y la tienen que hacer los medios de comunicación. No estamos viviendo un buen momento por muchas cuestiones. Por cuestiones humanas, también por cuestiones pues, como la evolución de la inteligencia artificial, de las noticias falsas y todas estas cuestiones. Pero creo que es un momento en el que hay que reivindicar lo que es la labor del periodista, que como decía antes, tiene un teléfono, llama, se interesa, intenta saber qué es lo que ha pasado, y si le dicen una cosa llama, y vuelve a llamar otra vez, y antes de que sean las 3, que va la pieza suya, vuelve a llamar otra vez, no sea que haya cambiado algo. Y esa es lo que debe de ser el periodismo, porque es que si no tenemos muy poco que hacer. Pero hasta hace nada el periodismo era sota caballo rey, que era televisión, radio y prensa. Sí. Pero ahora se incorpora la web, internet, y con ella pues una avalancha de información, de desinformación, y eso es tremendamente perjudicial, ¿no? Tremendamente perjudicial por una sencilla razón, porque que la quería poner aquí, pero bueno, no va a pasar nada porque lo vamos a poner aquí. Precisamente por esto. A ver si lo encontramos. Bueno, no pasa nada, voy a volver a que se cargue. Tremendamente importante porque el auge de la digitalización, ahora la gente ya no ve los telediarios. La gente lo que se informa es por Twitter y por los cortes que ven las redes sociales. Por TikTok, etc, etc. O sea, lo de estar ahí, pon el parche que va a entrar a las 3. Sí. Eso lo ven 4 personas, pero que también es verdad que hay que seguir haciéndolo porque lo ven. Pero la mayor parte de las personas no se informan por ahí. Mira, quiero ponerte esto. Y acabo con esta reflexión de lo que más. Se desinforman. ¿Qué es esto? Mira. Aquí tenemos una noticia que me he encontrado esta mañana en El Norte, que dice: Miguel García Marván irá a prisión por hacer una entrevista a Raúl Portero en Medina del Río. No sé si tienes ya fecha para la vista. Y pone aquí,
El colaborador de este periódico fue denunciado por 2 lectores después de verle hacer preguntas al joven periodista de TV. Y una fotito con los barros de Juan de Julio. Yo no sé cómo te tratan en el periódico. Los barros no me caben en casa. No. Así que no por lo menos que no me lleven por haberle robado. Esto, yo hay así de veces que a mí me llegan al teléfono. ¿Pero qué habéis dado? ¿Pero qué habéis hecho? ¿Pero qué me estás contando? Mira lo que están haciendo. Esto lo he hecho yo en 5 minutos en mi casa. Dándole la tecla derecha. Y luego derecha, es tener una web, ¿no? No, darle tecla derecha a inspeccionar y te deja cambiar el texto. Este es el principal problema que tenemos ahora. Y sobre todo el autoconvencimiento que tenemos de decir, yo he visto una cosa aquí y me la creo. Ese es el problema. Y posiblemente es la educación, el camino hacia... Es la educación y también un poco lo que es el mundo que tenemos en medio tan individualista, que tiende tan al autoconvencimiento de yo lo sé todo, esto es verdad porque yo lo he visto en mis medios, porque yo he visto tal, porque lo he puesto en Twitter X. Si algo creo que me gusta de mí, no son muchas cosas, es que yo todos los días me replanteo mi profesión y me replanteo el decir, bueno, igual esto no es verdad. Cuando me llega algo a la redacción, tal, oye, esto qué tal, bueno, a ver, vamos a llamar, a ver qué pasa. Y muchas veces te llevas sorpresas. Y ese es el problema. También esa velocidad a la que va ahora el mundo, en la que no tienes tiempo para pararte y para decir voy a buscarlo en otros medios, voy a buscarlo en la fuente oficial, a ver qué dice. Y es un problema, y yo creo que va a ser un problema a largo plazo, porque esto lo he hecho yo en 5 minutos, pero si yo le meto ahora mismo a ChatGPT, hazme una noticia en la que ponga esto y que el periódico sea este, te hago 60 en cuestión de segundos. Y Miguel, a la cárcel no va a ir, pero Río Seco ya le ha metido en prisión. Sí, claro. Y esto es así. Y en cuanto a Alicia, es verdad que estamos hablando de mí, es verdad, ¿no? Río Seco, yo, pero Alicia es verdad que está en otra dimensión. O sea, Alicia todos los sábados y todos los domingos le da paso Matías Prat y Mónica Carrillo. O sea, están como de aquí a ahí. Habla de temas de peso que sabe que como falle, tiene llamadas aquí. ¿De qué has dicho? Eso nosotros no lo hemos dicho. Y todos los días, todos los sábados y los domingos, ella sume todo ese peso. Todo ese peso de estar, todo ese peso de hacer política. Es una información súper complicada y más en el tiempo en el que vivimos. Y ella está en primera fila. Y está muy bien reconocida y de verdad es un orgullo. Todo un tiempo que he estado en casa, porque se me acabó un contrato y me ha empezado otro, y todos los sábados y todos los domingos ver cuando me va transmitiendo todo lo que pasa, porque es que este tal, porque es que tal, es que esto lo han mandado tarde, es que esto no sé qué. Te has ganado el perdón ya. Ya por lo que ha dicho antes, estas palabras tan bonitas que te está diciendo. Y de repente verla ahí, Alicia, le dice Matías, y Alicia está ahí como que no hubiera pasado nada. Pero tú vas al WhatsApp y dices, madre mía, lo que ha sufrido para que esa pantalla hablando de tal haya llegado. De verdad que ella está en otra dimensión y ella es una excelente profesional que va a llegar, bueno, está en la cúspide, pero seguramente toda la vida que nos espera va a ser... Pues si quieres ya vamos terminando, sí, algo que tengas que decir ya... No, ¿sí? Yo quiero acabar, voy a poner este vídeo, que es un poco de... Pues estando en Río Seco, estando en la tele, pues todo el mundo añora eso de decir, joder, vamos a intentar dar cabida a nuestro pueblo. Y estos son algunos cortecitos en la medida de lo que puede hacer un redactor raso, pues lo que intento meter a Río Seco. Velázquez no se lo inventa y Miguel Ángel no se lo inventa y el Venus de Milo no es una invención y la Gioconda no es una invención. ¿Qué es? Cuestiones como estas ha planteado Antonio López a los 55 pintores que han pasado la semana en Medina de Río Seco. A mí me ha parecido bien y me ha alegrado estar aquí. Yo creo que lo importante aquí son las personas. El escenario también, pero las personas son lo más importante. Esas personas no han dejado de prestar atención en todo momento. En los dibujos es muy evidente lo que cuenta. Ha vuelto a hacer un taller 5 años después. Es un privilegio charlar con él y que nos corrija. No deja de ser para mí una experiencia única. Parece mentira que en 4 días uno pueda aprender tanto. Ellos han viajado desde toda España para escuchar sus consejos. En Medina de Río Seco, en Valladolid, varios vecinos incluso han formado una asociación que se dedica a diseñar y crear un Belén cada año para todo el pueblo. En mayo empezamos a preparar la estructura para ver cómo podía ir quedando. Cuanto más gente lo vea y más bonito te den sus opiniones,
pues eso te enorgullece mucho. Yo soy charcutero desde hace muchos años. No tratamos de hacerlo mejor ni peor, sino sorprenderos cada año con algo diferente. Además, desde hace unos años han abierto el Museo Temporal del Belén, en el que diseñadores de distintos puntos de España exponen sus formas de crear escenas. Tenemos 50 y alguno, con temáticas variadas, sobre todo siempre partiendo de la base de algo natural. Sea en una lata, en pequeño, a lo grande o en casa, el Belén sigue siendo uno de los elementos indispensables de la Navidad en España. La nieve podría verse incluso en capitales de provincia como León. Así que con esta entrada de frío del norte, las pocas hojas que aún adornan árboles como estos que encontramos en el Canal de Castilla a su paso por Medina de Rioseco, tienen las horas contadas. Este es el compañero Mino Moral, que es el que hace los fines de semana aquí en Valladolid, y siempre que viene a Rioseco me escribe: oye, que voy a hacer en este en Rioseco, que voy a hacer en no sé qué en Rioseco, y siempre se acuerda de Rioseco. Bueno, era eso. Era un pequeño apunte. Y solo tengo algún otro vídeo más, pero solo vamos a ver uno más si quieres, que me gusta, y yo creo que sirve de colofón, que es un reportaje que hice a raíz de un fotógrafo que lo único que hacía, bueno, hacía muchas cosas, pero lo único que, una exposición que se inventó, que era fotografiar a gente en su casa, en su habitación. Eso aparentemente tú lo piensas, lo ves y dices, esto informativamente no tiene absolutamente nada. Pero te das cuenta que si le das un poco de forma, si hablas con unos, si hablas con otros, pues tiene bastante peso y quedó un reportaje súper chulo. Y también quiero reivindicar lo que se sueña en las habitaciones. Yo soy periodista porque una vez lo soñé en la habitación. Porque una vez lo soñé cuando estaba en la facultad, allí. Porque sigo soñando cuando estoy frente al ordenador haciendo historias, que luego Alicia, pues, no sé qué, digo, bueno, ya acabó, esas cosas. Y ahí se sueña, en las habitaciones se sueña, y bueno, yo creo que es un buen colofón, y lo voy a poner, que creo que lo tenemos por aquí, este es. Un reducido espacio con apenas una cama, dormir casi levitando, unas escaleras que llevan a los sueños, unas estanterías que sujetan recuerdos. Todas estas fotografías tienen algo en común, la habitación como templo de libertad. Dicen mucho de las personas sin que tengan ellos que decirte nada de su historia. De hecho, por ejemplo, yo no cuento de quiénes son estas personas. Simplemente al ver las fotos tú te puedes hacer una idea. Así Alcázar nos habla también desde su habitación. Aquí decidió crear esta colección. Lleva meses fotografiando a anónimos. Yo entro, hago una foto de 15 minutos, hablo un poco con ellos obviamente, y me voy. Eso mismo hizo con ella. Pues este sitio para mí es todo, porque es mi lugar de creación al final. Yo creo que al entrar en tu mundo y en tu lugar, eres mucho más tú. Un espacio que también es importante psicológicamente. El poder recluirme en un espacio que era sano para mí mentalmente ha sido algo súper importante para poder superar todos esos inconvenientes que he ido viviendo. Ambientes minimalistas dice mucho una persona, ambientes supercargados dice mucho una persona. Las habitaciones te pueden dar buen rollo o mal rollo. Muchas de esta gente las contacto por Instagram o me mandan mails y demás. Me llama mucha gente que no conozco absolutamente nada. Una colección que no deja de crecer. Asia quiere llegar a las 100 historias contadas a través de sus habitaciones. Aquellos lugares cada vez más caros que para muchos, a pesar de ser solo unos metros, forman parte de su propio imperio. Y esta historia es muy curiosa porque cuando Alicia y yo nos fuimos de nuestras respectivas habitaciones, cuando ya decidimos dar el paso de vivir juntos, llamamos a Asier Alcázar y le dijimos, nos vas a sacar nuestra última foto. Yo le llamé nuestra última foto con melena, aunque no teníamos melena, ¿no? Pero era nuestra última foto solos, ¿no? Porque ahí es verdad que acababa una etapa de la vida y empezaba otra, y esa foto la tenemos bien marcada. Y bueno, un poco colofón. Podríamos estar hablando de muchas cosas más, pero bueno, yo creo que ha sido un buen resumen. Yo creo que ha sido bonito, ¿no? Yo creo que sí. ¿Os ha parecido bonito? Por supuesto. Si alguien quiere preguntarme lo que sea, vamos,